Hola, hola, mi gente bella. ¿Cómo están todos hoy? Espero que estén de maravilla, súper felices y listos para un nuevo chismecito jugoso. Yo soy tu nombre del canal, y estoy encantadísima de tenerlos una vez más aquí, en nuestro espacio favorito de YouTube. Hoy prepárense porque tenemos una bomba que estoy segura que los va a dejar con la boca abierta y con ganas de más. Como ya habrán visto en el título, hoy vamos a hablar de nuestra querida Hande Erçel y redoble de tambores. Kerem Bürsin. Hay esta pareja que nos robó el corazón en Senkalkam, y que aunque ya no estén juntos, siguen dando de qué hablar. Y es que, mis amores, Hande ha revelado algo que nos ha dejado a todos boquiabiertos. Kerem fue su gran apoyo. Siempre. Sí, así como lo oyen. Parece que a pesar de la ruptura, la conexión entre Hande y Kerem sigue siendo muy fuerte, y Hande no ha dudado en reconocer el papel fundamental que Kerem ha jugado en su vida. Prepárense para saber todos los detalles de esta revelación. Pero antes de que sigamos con todo el chisme, quiero pedirles un favorcito. Si son nuevos por aquí, bienvenidos sean. Me encantaría que se unieran a nuestra familia de YouTube. Suscríbanse al canal, activen la campanita para que no se pierdan ninguno de nuestros vídeos y por supuesto, denle like a este vídeo si les gusta el tema. Su apoyo significa el mundo para mí. Ahora sí, sin más preámbulos, vamos al grano. La noticia ha corrido como la pólvora en las redes sociales y en los medios de comunicación turcos. Todos están hablando de la entrevista que Hande Erçel concedió recientemente a una importante revista de moda. En esta entrevista Hande habló sobre su carrera, sus proyectos futuros y por supuesto sobre su vida personal. Y fue precisamente cuando le preguntaron sobre sus relaciones pasadas, que Hande sorprendió a todos al hablar de Kerem Bürsin. Según la transcripción de la entrevista, que ha sido traducida a varios idiomas, la periodista le preguntó a Hande sobre los momentos más difíciles de su carrera y cómo los había superado. Hande, con una sonrisa nostálgica en el rostro, respondió: he tenido muchos desafíos a lo largo de mi carrera, como cualquier otra persona. El mundo del espectáculo puede ser muy exigente y a veces es difícil lidiar con la presión y las críticas. Pero siempre he tratado de mantenerme fiel a mí misma y de rodearme de personas que me apoyan y creen en mí. Luego la periodista le preguntó directamente sobre Kerem Bürsin y su relación durante y después de Senkalkam. Fue entonces cuando Hande hizo la revelación que ha dado la vuelta al mundo. Kerem fue muy importante para mí, dijo Hande con un tono de voz suave y sincero. Él fue mi gran apoyo siempre. Incluso después de que nuestra relación terminara, él siempre estuvo ahí para mí, dándome consejos, animándome y mostrándome su apoyo incondicional. Hande continuó explicando que Kerem la había ayudado a crecer tanto personal como profesionalmente. Kerem me enseñó mucho sobre mí misma y sobre la industria del entretenimiento. Él me animó a tomar riesgos, a ser más valiente y a confiar en mi talento. Siempre estaré agradecida por todo lo que él hizo por mí. Pero la cosa no queda ahí, mis amores. Hande también reveló algunos detalles sobre cómo Kerem la apoyó durante los momentos más difíciles de su vida. Según Hande, Kerem fue un gran consuelo cuando falleció su madre, Aylin Erçel. La muerte de mi madre fue el momento más doloroso de mi vida, dijo Hande con la voz entrecortada. Kerem estuvo a mi lado durante todo ese tiempo, dándome su apoyo y amor incondicional. Él me ayudó a superar ese terrible momento y a seguir adelante. Hande también contó que Kerem la había apoyado mucho durante las críticas que recibió por su actuación en Senkalkam. Como saben, hubo muchas críticas sobre mi actuación en la serie, dijo Hande. Algunas personas decían que no era lo suficientemente buena, que no tenía talento. Esas críticas me dolieron mucho y a veces me hacían dudar de mí misma. Pero Kerem siempre estuvo ahí para recordarme mi valía, y para animarme a seguir adelante. Él me decía que no le prestara atención a las críticas y que me concentrara en hacer lo que amaba. Además, Hande reveló que Kerem la había ayudado a prepararse para algunos de sus papeles más importantes. Kerem es un actor muy talentoso y experimentado, dijo Hande. Él me ha dado muchos consejos sobre cómo abordar mis personajes y cómo mejorar mi actuación. Siempre he admirado su profesionalismo y su dedicación al trabajo. Por supuesto, esta revelación ha generado todo tipo de reacciones en las redes sociales. Los fans de Hande y Kerem están divididos. Algunos están felices de saber que la relación entre ellos sigue siendo buena, mientras que otros todavía lamentan que hayan terminado su romance.
Muchos fans han expresado su admiración por la madurez y la elegancia con la que Ande ha hablado de Kerem. Han elogiado su sinceridad y su valentía al reconocer el papel fundamental que Kerem ha jugado en su vida. Otros fans han expresado su esperanza de que Ande y Kerem vuelvan a estar juntos algún día. Han recordado los momentos más románticos de su relación y han expresado su deseo de verlos felices juntos nuevamente. Pero también hay quienes creen que Ande solo está tratando de quedar bien con Kerem y con sus fans. Algunos han acusado a Ande de ser oportunista y de usar la imagen de Kerem para promocionar su carrera. Estas críticas, por supuesto, han generado mucha controversia y han dividido aún más a los fans. Ante esta situación, algunos amigos cercanos a Ande y Kerem han salido en defensa de la actriz. Han asegurado que Ande es una persona sincera y honesta, y que sus palabras sobre Kerem son genuinas. Han explicado que Ande y Kerem siempre han tenido una relación especial y que, a pesar de la ruptura, siguen siendo muy buenos amigos. Uno de los amigos más cercanos a Ande, que prefirió mantener su anonimato, dijo: Ande y Kerem se quieren mucho. Su relación fue muy intensa y significativa para ambos. Aunque ya no estén juntos como pareja, siguen siendo muy importantes el uno para el otro. Ande siempre estará agradecida por todo lo que Kerem hizo por ella, y Kerem siempre estará orgulloso de Ande. Otro amigo cercano a Kerem, también anónimo, comentó: Kerem siempre ha apoyado a Ande en todo lo que ha hecho. Él cree que es una actriz muy talentosa y que tiene un gran futuro por delante. Él siempre estará ahí para ella, dándole su apoyo y cariño incondicional. Ahora, la gran pregunta que todos nos hacemos es: ¿qué opina Kerem Bürsin de todo esto? Pues bien, mis amores, Kerem también ha hablado sobre Ande en varias ocasiones después de su ruptura. En una entrevista reciente, Kerem dijo que siempre tendrá un cariño especial por Ande y que le desea lo mejor en su vida. Ande es una persona maravillosa, dijo Kerem. Es una actriz muy talentosa y una mujer muy fuerte. Siempre la recordaré con mucho cariño. Kerem también ha elogiado el trabajo de Ande en sus proyectos más recientes. Ha dicho que está muy orgulloso de ella y que admira su dedicación y su profesionalismo. Ande ha demostrado ser una actriz muy versátil, dijo Kerem. Ha interpretado una gran variedad de personajes y siempre lo ha hecho de manera excelente. Estoy seguro de que seguirá teniendo mucho éxito en su carrera. Además, Kerem ha negado los rumores de que existe alguna enemistad entre él y Ande. Ha asegurado que siguen siendo muy buenos amigos y que se apoyan mutuamente. No hay ninguna razón para que haya enemistad entre nosotros, dijo Kerem. Nuestra relación terminó de manera amistosa y seguimos siendo muy buenos amigos. Nos apoyamos mutuamente en nuestros proyectos y nos alegramos por los éxitos del otro. En otra entrevista, Kerem incluso bromeó sobre la posibilidad de volver a trabajar con Ande en el futuro. Nunca se sabe, dijo Kerem con una sonrisa. Tal vez algún día tengamos la oportunidad de trabajar juntos nuevamente. Sería muy divertido. Estas declaraciones de Kerem han alimentado aún más las esperanzas de los fans que sueñan con verlos juntos nuevamente. Muchos creen que todavía hay amor entre ellos y que solo es cuestión de tiempo para que vuelvan a estar juntos. Sin embargo, también hay quienes creen que es mejor que Ande y Kerem sigan caminos separados. Argumentan que su relación ya cumplió su ciclo y que es hora de que ambos sigan adelante con sus vidas. Estos fans creen que Ande y Kerem pueden seguir siendo amigos sin necesidad de volver a ser pareja. Lo cierto es que independientemente de lo que ocurra en el futuro, la relación entre Ande Erçel y Kerem Bürsin siempre será un tema de conversación. Su romance en Senkalkapm cautivó a millones de personas en todo el mundo, y su ruptura dejó un vacío en el corazón de muchos fans. Pero, ¿qué podemos aprender de todo esto? Creo que la historia de Ande y Kerem nos enseña que es posible mantener una buena relación con tu expareja, incluso después de una ruptura. Nos muestra que el amor puede transformarse en amistad y que el apoyo mutuo puede ser fundamental para superar los momentos difíciles. También creo que la historia de Ande y Kerem nos recuerda la importancia de ser honestos y sinceros con nosotros mismos y con los demás. Nos enseña que no debemos tener miedo de expresar nuestros sentimientos y de reconocer el papel que otras personas han jugado en nuestra vida. Y por último, creo que la historia de Ande y Kerem nos inspira a seguir nuestros sueños y a no rendirnos ante las adversidades. Nos muestra que con esfuerzo, dedicación y el apoyo de las personas que nos quieren, podemos lograr todo lo que nos propongamos.
En resumen, Andercel ha revelado que Kerem Bürsin fue su gran apoyo. Siempre. Esta revelación ha generado todo tipo de reacciones en las redes sociales y en los medios de comunicación. Los fans de Hande y Kerem están divididos, pero la mayoría coincide en que su relación es un ejemplo de madurez y amistad. Kerem también ha hablado sobre Hande, expresando su cariño y admiración por ella. La historia de Hande y Kerem nos enseña valiosas lecciones sobre el amor, la amistad y el apoyo mutuo. Y bueno, mis amores, eso es todo por hoy. Espero que hayan disfrutado de este chismecito jugoso sobre Andercel y Kerem Bürsin. ¿Qué les pareció la revelación de Hande? ¿Creen que Hande y Kerem volverán a estar juntos algún día? Déjenme sus comentarios aquí abajo. Me encanta leer sus opiniones y saber qué piensan sobre estos temas. Antes de despedirme, quiero agradecerles por haber visto este vídeo hasta el final. Su apoyo significa el mundo para mí. Gracias por ser parte de esta comunidad tan increíble. Y ahora sí, los invito a que le den like a este vídeo si les gustó el tema, que lo compartan con sus amigos y familiares para que también se enteren de todo el chisme, y que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. Recuerden activar la campanita para que no se pierdan ninguno de nuestros vídeos. También los invito a seguirme en mis redes sociales, donde comparto más contenido exclusivo y estoy en contacto directo con ustedes. Me encuentran como @nombre del canal en Instagram, Twitter y Facebook. Los quiero mucho, mi gente bella. Nos vemos en el próximo vídeo. Besos y abrazos. Chao, chao. Asterisco, asterisco, asterisco. Asterisco, asterisco, ampliando el chisme, profundizando en la historia de Andercel y Kerem Bürsin, asterisco, asterisco. Pero esperen. Que aún no hemos terminado. Porque esta historia, mis chismosos consentidos, es mucho más profunda y jugosa de lo que parece. Vamos a adentrarnos en los detalles, a analizar las declaraciones, a escuchar las voces de los fans y a explorar las posibles implicaciones de esta bomba que Andercel nos ha soltado. Asterisco, asterisco, el contexto, Senkalkapm, y el nacimiento de un amor en pantalla, asterisco, asterisco. Para entender la magnitud de esta revelación, es crucial recordar cómo comenzó todo. Senkalkapm no fue solo una serie de televisión exitosa, fue el escenario donde Hande y Kerem se conocieron, se enamoraron y se convirtieron en una de las parejas más queridas de Turquía y del mundo. La química entre ellos era innegable, traspasaba la pantalla y cautivaba a millones de espectadores que se ilusionaban con su amor. La serie catapultó a ambos actores a la fama internacional. Sus personajes Eda YLDZ, Andercel y Serkan Bolat, Kerem Bürsin, eran opuestos que se atraían, una historia clásica de amor con toques de comedia, drama y mucho romance. La gente no solo amaba la trama, sino que también adoraba la forma en que Hande y Kerem interpretaban sus papeles, con una naturalidad y una conexión que parecían genuinas. Y lo eran. Pronto los rumores de un romance fuera de la pantalla comenzaron a circular, alimentados por las miradas, las sonrisas y los gestos cariñosos que compartían en entrevistas y eventos públicos. Los fans, ávidos de confirmación, buscaban pistas en cada publicación de Instagram y en cada declaración que hacían. La presión era enorme, pero Hande y Kerem supieron manejarla con elegancia, manteniendo un halo de misterio que solo aumentaba la expectación. Finalmente la confirmación llegó, Hande y Kerem eran pareja. La noticia fue recibida con júbilo por la comunidad de fans, que celebraron su amor como si fuera propio. Se crearon miles de cuentas dedicadas a la pareja, donde se compartían fotos, vídeos y mensajes de apoyo. Hande y Kerem se convirtieron en un símbolo de esperanza y de amor verdadero para muchos. Asterisco, asterisco, el desamor, un final inesperado, o no tanto, asterisco, asterisco. Pero como en toda historia, también hubo un capítulo triste. Después de un tiempo, los rumores de crisis comenzaron a surgir. Las apariciones públicas de la pareja se hicieron menos frecuentes, las sonrisas parecían más forzadas y las publicaciones en redes sociales se volvieron más escuetas. La preocupación crecía entre los fans, que temían lo peor. Y lo peor sucedió, Hande y Kerem confirmaron su ruptura. La noticia fue un golpe duro para muchos, que se sintieron desilusionados y tristes al ver que su cuento de hadas se había desmoronado. Las razones de la ruptura nunca se hicieron públicas, pero se especuló sobre diferencias irreconciliables, agendas apretadas y la presión mediática. La separación fue difícil para ambos.
Tuvieron que enfrentar la atención mediática, las críticas y el dolor de la ruptura mientras seguían trabajando en sus carreras. Fue un periodo complicado, pero ambos demostraron ser profesionales y supieron manejar la situación con madurez. *** La revelación, un apoyo incondicional a pesar de todo ***. Y aquí es donde llegamos a la revelación de Ande, Kerem fue su gran apoyo. Siempre. Esta declaración, viniendo de Ande después de la ruptura, tiene un peso significativo. No solo confirma que la relación entre ellos sigue siendo buena, sino que también revela la profundidad del vínculo que los une. La declaración de Ande sobre el apoyo de Kerem durante la muerte de su madre es particularmente conmovedora. Perder a un ser querido es una de las experiencias más dolorosas que alguien puede enfrentar, y tener a alguien a tu lado que te brinde consuelo y apoyo incondicional es invaluable. El hecho de que Kerem estuviera allí para Ande en ese momento tan difícil demuestra su gran calidad humana y su profundo cariño por ella. También es importante destacar el apoyo que Kerem le brindó a Ande durante las críticas que recibió por su actuación en Senkalkam. En la industria del entretenimiento, las críticas pueden ser despiadadas y destructivas, y es fácil dudar de uno mismo cuando se enfrenta a comentarios negativos. El hecho de que Kerem animara a Ande a no prestar atención a las críticas y a concentrarse en hacer lo que amaba demuestra su confianza en su talento y su deseo de verla triunfar. El análisis, ¿qué significa esto realmente? ¿Qué podemos deducir de todo esto? ¿Significa que Ande y Kerem volverán a estar juntos? ¿O simplemente son dos personas que se quieren y se respetan, a pesar de haber tomado caminos separados? La verdad es que nadie lo sabe con certeza, excepto ellos dos. Pero podemos analizar las pistas y las señales para tratar de entender lo que está pasando. Madurez y respeto La forma en que Ande y Kerem han manejado su relación después de la ruptura demuestra un alto nivel de madurez y respeto mutuo. Han evitado los dramas y los escándalos, y han optado por mantener una relación cordial y amistosa. Apoyo incondicional El apoyo que se han brindado mutuamente a lo largo de los años, tanto durante su relación como después, es un signo de un vínculo profundo y significativo. No se trata solo de un romance pasajero, sino de una conexión genuina que trasciende las circunstancias. Crecimiento personal Ande ha reconocido que Kerem la ayudó a crecer tanto personal como profesionalmente. Esto indica que la relación fue importante para su desarrollo como individuo y que valora las lecciones que aprendió de él. Posibilidad de reconciliación Las declaraciones de Kerem sobre la posibilidad de volver a trabajar con Ande en el futuro alimentan las esperanzas de los fans que sueñan con verlos juntos nuevamente. Aunque no es una confirmación, es una señal de que la puerta no está completamente cerrada. Las reacciones de los fans. Un torbellino de emociones Como era de esperar, la revelación de Ande ha desatado un torbellino de emociones entre los fans. Las redes sociales se han inundado de comentarios, análisis y especulaciones. Esperanza Muchos fans han expresado su esperanza de que Ande y Kerem vuelvan a estar juntos. Creen que todavía hay amor entre ellos y que solo necesitan tiempo y espacio para reconciliarse. Han recordado los momentos más románticos de su relación y han expresado su deseo de verlos felices juntos nuevamente. Alegría Otros fans se sienten simplemente felices de saber que la relación entre Ande y Kerem sigue siendo buena. Valoran su amistad y su apoyo mutuo, y se alegran de que hayan podido superar la ruptura de manera madura. Duda Algunos fans se muestran más escépticos. Creen que Ande solo está tratando de quedar bien con Kerem y con sus fans, o que está usando la imagen de Kerem para promocionar su carrera. Estas críticas, por supuesto, han generado mucha controversia y han dividido aún más a los fans. Resentimiento Un pequeño porcentaje de fans, especialmente aquellos que no aprobaban la relación desde el principio, han expresado su indiferencia o incluso su resentimiento. Creen que Ande y Kerem deberían seguir adelante con sus vidas y dejar de alimentar las esperanzas de los fans. El futuro, ¿qué nos depara? ¿Qué depara el futuro para Ande Erçel y Kerem Bürsin? ¿Volverán a estar juntos? ¿Seguirán siendo amigos? ¿O tomarán caminos completamente separados?
Nadie lo sabe con certeza. Pero lo que sí podemos decir es que su historia es un ejemplo de amor, amistad y apoyo mutuo. Es una historia que nos enseña que es posible mantener una buena relación con tu expareja, incluso después de una ruptura. Es una historia que nos recuerda la importancia de ser honestos y sinceros con nosotros mismos y con los demás. Y es una historia que seguirá dando de qué hablar, porque Anne Ercel y Kerem Bürsin, juntos o separados, siempre serán una de las parejas más queridas y admiradas del mundo del espectáculo. *** Las implicaciones para sus carreras ***. Más allá del plano personal, esta revelación podría tener implicaciones significativas para las carreras de Anne y Kerem. Aumento de la popularidad el interés en su relación, incluso después de la ruptura, sigue siendo alto. Esta atención mediática puede traducirse en un aumento de la popularidad y en nuevas oportunidades laborales. Proyectos conjuntos la posibilidad de que vuelvan a trabajar juntos en el futuro es un tema recurrente. Si decidieran hacerlo, sería un evento masivo que generaría una gran expectación y atraería a millones de espectadores. Imagen pública La forma en que han manejado su relación después de la ruptura ha mejorado su imagen pública. Han demostrado ser personas maduras, profesionales y respetuosas, lo que puede ser beneficioso para sus carreras a largo plazo. Conclusión, un capítulo abierto En definitiva, la historia de Anne Ercel y Kerem Bürsin es un capítulo abierto. No sabemos cómo terminará, pero sí sabemos que es una historia que nos ha cautivado, nos ha emocionado y nos ha enseñado valiosas lecciones sobre el amor, la amistad y el apoyo mutuo. Y mientras esperamos el próximo capítulo, seguiremos disfrutando de sus carreras, admirando su talento y deseándoles lo mejor en sus vidas. Porque al final del día, lo más importante es que sean felices, juntos o separados. Y ahora sí, mis amores, eso es todo por hoy. Espero que hayan disfrutado de este chismecito jugoso sobre Anne Ercel y Kerem Bürsin. ¿Qué les pareció la revelación de Anne? ¿Creen que Anne y Kerem volverán a estar juntos algún día? Déjenme sus comentarios aquí abajo. Me encanta leer sus opiniones y saber qué piensan sobre estos temas. Antes de despedirme, quiero agradecerles por haber visto este vídeo hasta el final. Su apoyo significa el mundo para mí. Gracias por ser parte de esta comunidad tan increíble. Y ahora sí, los invito a que le den like a este vídeo si les gustó el tema, que lo compartan con sus amigos y familiares para que también se enteren de todo el chisme, y que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. Recuerden activar la campanita para que no se pierdan ninguno de nuestros vídeos. También los invito a seguirme en mis redes sociales, donde comparto más contenido exclusivo y estoy en contacto directo con ustedes. Me encuentran como @nombre del canal en Instagram, Twitter y Facebook. Los quiero mucho, mi gente bella. Nos vemos en el próximo vídeo. Besos y abrazos. Chao, chao.